nuestra victoria. Así que cuando usted recuerde la muerte del Señor, no la recuerde con tristeza, recuérdela con alegría, con esperanza, porque allí está nuestra victoria. El Señor ganó la victoria por nosotros. Lo que usted debía pagar y yo, lo hizo el Señor. Eso sí que es amor. Allí se unió el amor y la justicia, ahí en la cruz. Y eso es maravilloso, de saber que Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia. Así que póngase cómodo. La persona que dejó el almuerzo a media, déjelo ahí, no, aquí se cueza solo, no se preocupe. Así que no sé si me escuchan bien así. ¿Está bien así? Ya. Sí, porque la verdad que el micrófono, no soy muy dado a estar con micrófono. Quiero que abra su Biblia allá en el libro de Santiago. Gracias. La carta a Santiago está después de los Hebreos. Alguien que no se maneje muy en la Biblia, después de los Hebreos está la carta de Santiago. Santiago era hermano de Jesucristo. Santiago 4:6. Vamos a leer allí. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allá en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, está hablando aquí el Señor, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero que pongamos atención porque esto lo dice Dios. Dios dice que Él da mayor gracia, dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si una de las cosas que nosotros vemos en este último tiempo es el aumento de la soberbia y del orgullo en el ser humano, una de las cosas que han ido dando evidencias claras es la soberbia y el orgullo. Él dice que Él resiste a los soberbios, al orgulloso, al altivo. Entonces, si Dios nos está comunicando esta condición, ya que la Biblia, la palabra del Señor, las páginas están regadas de esta advertencia y de esta situación que nos pone, que es peligrosísima en la vida de cada uno de nosotros los creyentes y los que no son creyentes también, porque Él dice que Él resiste a los soberbios. Y si nosotros miramos la vida que se está dando en este tiempo, porque la Biblia habla ya en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Él allí hace una lista de lo que genera la soberbia. Hay una larga lista allí que dice de que en el último tiempo el carácter de los seres humanos, la condición, la reacción que van a tener, dice que va a ser soberbia, hombres blasfemos, intemperantes, vanagloriosos, y todo eso lo produce el orgullo, la soberbia. Todas esas manifestaciones que allí habla el Señor, que es una larga lista, no es producto de una situación espontánea del ser humano, sino que es la reacción del orgullo, de la soberbia. Por eso es que Dios dice que Él resiste a los soberbios. Si el Señor habla del peligro de esta condición que nosotros muchas veces no queremos reconocerla, no queremos aceptarla, la defendemos muchas veces, la soberbia, el orgullo, la altivez. Entonces, si el creyente debe tener en cuenta, fíjese que el creyente, nosotros debemos tener en cuenta la intensidad con la que Dios aborrece el orgullo, el cual hace que Dios no acepte la oración. Con la condición del orgullo, la arrogancia, la altivez, la persona, Dios ni siquiera, Él escucha la oración, no la acepta, Él rechaza y tampoco va Él a atender con su presencia la vida nuestra, ni menos nos va a conceder la gracia, el favor inmerecido que nosotros tenemos. Así que, mis hermanos,
el orgullo, la soberbia, es un grado tremendamente opuesto a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces decía que si el Señor, con la intensidad con la que Dios aborrece el orgullo, la soberbia, nosotros deberíamos estar muy preocupados, muy interesados en lo que Él nos anuncia en la palabra. Por eso le decía yo de que se pusiese cómodo usted en su silla, porque yo cuando el Señor me dio esta palabra, la verdad que me incomodó. Porque allí fui reconociendo y fui dándome cuenta de que en el interior de cada uno de nosotros está este problema. Por eso el que el Señor aborrece esta condición que nosotros a veces no queremos reconocerla. Y así como vamos a ir desarrollando este mensaje que Él me dio, porque yo hoy día podría haberle hablado de la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad? Porque normalmente es lo que se hace. Pero el Señor me llevó a otra cosa que es mucho más importante, que somos nosotros, nuestra relación que tenemos con el Señor. Gracias. Pero usted se preguntará, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la altivez? Algunas definiciones que quiero mostrarle. El orgullo es una estimación propia y excesiva de uno mismo. Es una estimación propia y excesiva que uno tiene. No que el Señor se la haya dado o que sea un don, sino que es una estimación propia y excesiva que tenemos de nosotros mismos. También es un deseo y pretensión, o es un deseo y una pretensión de superioridad hacia los demás. Así que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de aquella particularidad de lo que significa el orgullo y la soberbia, que es una estimación que nosotros generamos, que queremos presentar algo superior a los demás para humillarlo o para nosotros quedarnos arriba en una condición que no nos corresponde. La carta a los romanos, el apóstol Pablo se refería, ya cuando le escribía a los hermanos allá en Roma, le decía de que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo del que se debe tener. Ya se hablaba de la condición del ser humano. No se olvide que el diablo fue un soberbio, un orgulloso que quiso ser como Dios, y usted sabe las consecuencias que él tuvo. Y nosotros tenemos muchas veces esa arrogancia, ese orgullo, esa soberbia de querer pretender ser lo que no somos. No debemos tener más alto concepto de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Insisto, esta palabra me causó incomodidad, me remeció. Porque a veces nosotros caminamos en una vía plana y no consideramos que tenemos este problema, la soberbia, el orgullo. Y es una de las cosas que Dios aborrece. Él dice que mira de lejos al soberbio, no lo atiende, no le da importancia a la oración de un soberbio. Menos le va a dar gracia ni menos va a estar su presencia con él. A menudo el orgullo y la soberbia tienen su origen en la confianza que el hombre tiene en su propia justicia. Muchas veces el origen del orgullo y la soberbia nace en que nosotros nos creemos justos en nuestra propia justicia. Y Dios dice que la justicia de nosotros es como trapo inmundo. Él hace una figura bien seria. Él habla de trapos de inmundo, de inmundicia. Así es nuestra justicia. Así que el origen muchas veces de la soberbia, del orgulloso, nace creyendo que el hombre tiene su confianza en lo justo que nosotros creemos que somos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo y orgulloso mira de lejos. El Salmo 138:6.
Decía a mis hermanos de que la Biblia está regada, las páginas de esta advertencia que Dios nos hace con esta condición que el ser humano mantiene durante toda la vida. Mantenemos muchas veces esta soberbia, este orgullo, esta arrogancia hacia el resto. A Dios no le vamos a impresionar. Él dice que mira de lejos la condición del soberbio, del orgulloso, del altivo, del altanero. Es una situación, hermanos, que debemos ponerle atención de lo que el Señor hoy día nos quiere hablar. De lo que el Señor está preocupado de usted y de mí. Porque el orgullo no nos va a llevar a ningún lado, a ninguna condición. El orgullo contamina al hombre. Fíjese que allá en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos 21 y 22, Él nos advierte y nos habla, porque el orgullo, la soberbia nos contamina. Porque desde dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, la avaricia, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro del hombre y lo contaminan. Todas esas cosas están en nosotros, mi hermano. Y todas esas cosas se producen, toda esta larga lista que le hacía yo ahora, la que le acabo de leer, es producto del orgullo, de la soberbia. Porque un hombre orgulloso, un hombre soberbio, produce pensamientos malos, tiene insensatez, hay cosas que están perjudicando la vida, la relación que tenemos con el Señor. Sé que esta palabra no nos causa... Dios me hablaba a mí en primer lugar, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos actuando en este último tiempo? ¿O cómo nos hemos desarrollado durante el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra? Con orgullo, con humildad. Cuando el hombre es orgulloso, vienen también la deshonra, el descrédito y las demás cosas. Y va seguido de la vergüenza. Un hombre orgulloso viene la deshonra y el descrédito. Y después viene la vergüenza. ¿Quién quisiera estar con un orgulloso, con un soberbio? Nadie, ¿verdad? Incomoda. Hay una deshonra. Hay algo que trae incomodidad cuando alguien es arrogante, soberbio. Entonces, si Dios nos habla de esta situación que nosotros a veces no queremos reconocer en nuestra vida, es un grave peligro. El malo, por la altivez de su rostro orgulloso, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es un obstáculo que nos impide buscar a Dios. En el Salmo 10:4 estoy leyendo. El orgulloso, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es un obstáculo para buscar a Dios, porque la persona no necesita a Dios. El orgulloso no puede haber en su corazón ningún espacio para el Señor, porque su arrogancia y su altivez no le permite buscar a Dios. Es un obstáculo. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, es las advertencias que Dios nos pone cuando nosotros actuamos de esa manera. El orgullo trae la degradación del ser humano. El orgullo procede del corazón del hombre. Aquí adentro, en la vida de cada uno de nosotros, está esa anomalía, por decir una palabra, ese problema. El que se envanece y busca la honra y la confianza y estima de los demás a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda del Señor. Pero sin en cambio, el que con humildad se somete a Dios, Él le da gracia abundante, le tiene misericordia y le ayuda en cualquier situación o circunstancia de la vida. Cuando alguien quiere buscar la confianza, la honra y que le aplaudan
en los demás se priva de la bendición de Dios. Nos privamos nosotros cuando empezamos a buscar satisfacer nuestro orgullo, que alguien nos aplauda, impedimos que Dios pueda ayudarnos. Con la gran diferencia, el que se somete a Dios y el que busca a Dios, Dios le va a traer la respuesta, porque Él dice que atiende al humilde y resiste al soberbio. ¿Me va entendiendo, verdad? No es grata la palabra, pero es del Señor. El consejo del Señor es bueno para todos. Él nos trae luz, Él nos trae claridad, Él nos trae fortaleza, nos trae esperanza, hermano. Es bueno que el papá nos remezca, que nos aclare nuestra condición, nuestra vida que a veces estamos llevando. Soberbios, orgullosos. No necesitamos a Dios. Él fue a la cruz porque nos amaba. Dios es un Dios de amor, en su esencia Dios es amor. El orgullo, la soberbia es un estado aborrecido por Dios. El libro de Levítico, el capítulo 26, el versículo 19, Dios allí le advierte al pueblo, porque el pueblo de Israel fue un pueblo soberbio, orgulloso, desobediente. Dice allá en Levítico 26, 19, quebrantaré, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Consecuencias de ser orgulloso. Nuestra vida a veces, mis hermanos, se nos hace tan dura, tan oscura que no hayamos qué hacer, porque nuestra vida es orgullosa. El cielo se nos vuelve como hierro y el andar en la tierra como que no tenemos salida por ningún lado. La figura que hace aquí, llevándola a nuestra realidad. A veces todo nos va mal. No porque el Señor sea malo, sino que porque el Señor está allí mostrándonos la dirección equivocada que estamos llevando con nuestra vida aquí en la tierra. Por eso es que Él dice, quebrantaré, dice, la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. A consecuencia del orgullo, de la desobediencia, que muchas veces no queremos hacerle caso a la palabra de Dios. Porque la palabra nos guía, nos alumbra, nos aclara nuestra realidad. Esa bendición tiene la palabra del Señor, que ella nos trae luz. Nos guía por senderos de justicia. Esa es la bendición de tener al Señor en nuestra vida. El orgulloso usa la fuerza y es agresivo y no se deja aconsejar. No se somete a Dios ni menos a los hombres. Es capaz de reconocer sus errores, pero no es capaz de cambiar como piensa en su justicia. El orgulloso usa la fuerza, es agresivo y no se deja aconsejar. ¿Ha visto usted algún orgulloso que quiera recibir consejo? No. Tampoco se somete a nadie. Entonces, vemos que por eso que es un estado que Dios aborrece, mis hermanos, en nosotros. No estoy hablando a los de afuera, estoy hablando a nosotros, los cristianos, los que tenemos temor de Dios. Así que el orgulloso puede reconocer sus errores, pero no está dispuesto a renunciar. No, si sé que estoy equivocado, pero sigue en la misma. Entonces, no tiene la humildad de poder recibir un consejo de parte de Dios. La palabra no la acepta porque lo confronta, lo descubre. Porque la palabra del Señor nos desnuda. Frente a ella no podemos nosotros argumentar ni podemos poner ninguna excusa porque ella sabe lo que necesitamos y nos pone allí como mirarnos en un espejo. Así es la palabra del Señor. Así que el orgulloso usa la fuerza y es agresivo, decía, y no se deja aconsejar por nadie. El orgullo y la soberbia es un rechazo al sometimiento total a Dios y a los demás. Es una condición de autosuficiencia, de autoconfianza, de autoexaltación de la persona.
El orgullo nos lleva a nosotros a tener una autoconfianza, a creer que nosotros no necesitamos de la corrección, ni de la palabra, ni de la luz de Dios, ni de la esperanza, ni de lo que Él nos ha ofrecido. Porque la Biblia, muchas veces he dicho yo que la Biblia es una carta de amor de Dios. El amor de Dios reflejado en palabra. Este soy yo, dice. Esto yo quiero que ustedes hagan. Pero nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos deja a nosotros. Por eso decía yo de que el orgullo es un obstáculo para buscar a Dios. No nos permite acercarnos a Dios. Y no hay pensamiento ni lugar para Él porque es tanta nuestra arrogancia y nuestra soberbia que no le permitimos a Dios que trabaje en nosotros. Por eso vemos las iglesias, estos pasillos que van y vienen, van, porque la palabra cuando los empieza a descubrir, cuando la palabra nos empieza a mostrar quién somos, qué es lo que hacemos, huimos, porque no queremos el consejo de Dios, nos incomoda. No leemos la Biblia porque hay cosas que nos empieza a descubrir, nos empieza a revelar cómo es nuestra vida. Por eso es que la palabra del Señor, cuando la empezamos a leer y nos empieza a mostrar cuál es nuestra vida, nuestra conducta, empezamos a tener rechazo a ella. Nos empieza a dar sueño, no la encontramos atractiva. La palabra de Dios no se ha hecho para aburrirnos, sino que para deleitarnos en ella. Una carta de amor, cuando alguien recibe una carta de amor, se deleita del amor, de las palabras, de la esperanza que viene. Pero cuando nosotros tenemos esta condición de arrogancia, de orgulloso, no le encontramos el verdadero sabor a la palabra del Señor. El orgullo no reconoce su dependencia como criatura de su Creador y no reconoce la mutua dependencia de su semejante. Se ve prisionero de sus pensamientos, de creer que no necesitamos a Dios. Así que, mis hermanos, hoy día el Señor nos trae un consejo y una advertencia de nuestra vida. Y espero que este consejo que el Señor hoy día nos trae, podamos nosotros recibirlo de buena manera. Aunque nos sintamos un poco incómodos, pero digamos, gracias Señor, que estás preocupado por nosotros. Si Él no se preocupara, Él no nos hablaría. Si la Biblia, hermano, allí está el consejo para todo. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos vivir mientras estemos aquí en la tierra? El orgulloso, el soberbio no viene a la iglesia porque no necesita de Dios. No lee la Biblia porque no quiere tampoco perder el tiempo en ella, porque incluso así hablan algunos. Entonces, es un grave problema. Por eso que es un estado aborrecido por Dios, del soberbio. El orgulloso se cree justo ante los demás, y sabe usted que el orgullo nos hace confiar en nosotros mismos y despreciamos a los demás. ¿Se acuerda de la parábola del fariseo con el publicano? Cuando dice que el fariseo con el publicano dice que fueron a orar juntos. Y el fariseo oraba desde allí, oraba consigo mismo. Eso está ya en el libro de Lucas, el capítulo 18, del versículo 11 al 14. Fíjese que el fariseo oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios y decía, Señor, te doy gracias porque no soy aquí, no soy allá, yo no doy los diezmos, no robo, no soy ladrón, no soy como esta basura que está aquí a mi lado. El otro no podía ni siquiera levantar la vista. Entonces el orgulloso es así. Pero ¿qué dice Dios? Que aquel que se enaltece, dice, un día va a ser humillado. Entonces, claro, así somos a veces nosotros, de orgulloso, de soberbio. No, es que yo no soy como ese, no, ese es aquí, es allá, y empezamos nosotros a darnos un concepto y a ponernos a nosotros una jerarquía de santidad. Pero no lo que Dios piensa de nosotros, sino de lo que yo pienso de mí. Porque eso es lo que hacía el fariseo. Dice que oraba consigo mismo. Él mismo se estaba diciendo, yo soy aquí, soy así. ¿Ah? Pero ni siquiera le preguntaba al Señor, ¿será verdad lo que estoy diciendo? Así de arrogantes somos. No, es que yo no soy como ese.
Complicado, ¿verdad, hermano? Muy complicado. A lo mejor con esto ustedes no van a animar a la iglesia. Aquí yo voy a ver si usted es arrogante, orgulloso. Si va a entender la palabra, lo que el Señor quiere decirle. Porque el Señor quiere que reaccionemos, que despertemos. El orgullo se manifiesta en los privilegios religiosos, el tener poder, tener riquezas. Fíjese que el orgullo es como una gangrena que se va contagiando la persona. Es como el COVID, mire. Nos contagiamos. La persona que tiene poder, tiene riquezas, tiene fama, empieza a actuar de una manera equivocada. Porque todas esas cosas que él adquiere es porque el Señor permite, pero no para que se sienta superior y se sienta orgulloso y soberbio frente a los demás. Fíjese que el rey Ezequías, allá en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 13, el rey Ezequías fue un rey que tuvo mucha gloria, tenía mucha riqueza, pero a él le vino una enfermedad tremenda. Y cuando el rey de Babilonia supo que el rey Ezequías había enfermado, mandó unos espías, por decir una palabra, mandó unas personas para que le llegaran presentes. Y el rey Ezequías, como era un hombre orgulloso, un hombre soberbio, quiso mostrarle todas las cosas, todo lo que tenía allí de riqueza. Y en ese momento Jeremías después le habla y le dice, ¿qué fue lo que tú le mostraste? Le dice. Entonces le dice que lo que él hizo era para la ruina de él, porque después vinieron de allá de Babilonia y le robaron y saquearon todo lo que le mostró, porque él quiso con su orgullo y arrogancia impresionar a aquellas personas. Así que muchas veces la riqueza nos lleva a ser soberbios, orgullosos. Y todo lo que podamos granjear aquí en la tierra es porque el Señor lo permite, es la misericordia de Él. Si usted tiene un trabajo, si usted ha adquirido cosas, si usted vive cómodamente, no es porque usted se lo merezca, sino que es la gracia de Dios. El orgullo conduce al desprecio y rechazo de la palabra de Dios y de sus ministros, de sus líderes y sus pastores. El orgullo trae muchas veces esta condición de despreciar la palabra de Dios. No se le cree a las personas que hablan de parte de Dios, como decía, a los pastores, los líderes, los ministros. Muchas veces las personas no creen de lo que se está hablando o de lo que se anuncia. Y eso, fíjese que vemos nosotros en la Biblia, ya en el libro de Jeremías, el capítulo 43, el versículo 2. Allí hay una condición cuando el profeta Jeremías, cuando Dios le hablaba que diera el anuncio al pueblo, a Jeremías le tocó vivir en un tiempo muy complicado donde los anuncios de tragedia y de juicio, él era el hombre que tenía que anunciar todas las desgracias. Por eso es que se dice que Jeremías, el profeta, lloró, porque él no salvó a nadie. Querían puro lincharlo porque él hablaba de puros anuncios malos. Y sabe usted que allí hubo un grupo de personas que no le creían cuando Dios usaba a Jeremías para anunciar los juicios que iban a venir del pueblo por la desobediencia. Dice allá en Jeremías 43:2, dice, dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Dice un grupo de soberbios. Entonces, muchas veces nosotros estamos en esa misma condición porque la palabra de Dios, mis hermanos, ella es fiel y verdadera. Ella no tiene algún grado de engaño que nos vaya a permitir a nosotros equivocarnos. La palabra de Dios es clara. Ella siempre nos va a guiar a justicia, nos va a guiar por el buen camino, por luz donde hay una esperanza. Ella no tiene tropiezo en la palabra, sino que trae la claridad por dónde debemos conducirnos y guiarnos. Somos nosotros los soberbios, los orgullosos, los que no queremos entender
¿Cómo debemos hacerlo? Porque muchas veces nuestra autoconfianza, nuestra autosuficiencia, nuestra exaltación propia no nos hace ser humildes para poder aceptar la corrección de Dios. Mientras vivamos aquí en la tierra, necesitamos del Señor. Yo necesito del Señor. El orgullo trae engaño de uno mismo. Fíjese que el orgullo y la soberbia, la altivez, nos engaña a nosotros mismos. El diablo es tan inteligente que pone allí pensamientos y pone condiciones que nos trae a nosotros un engaño de pensar de que nosotros sabemos cómo hacerlo, no consideramos a Dios en nuestras decisiones. Fíjese que allá en el libro de Abdías, el capítulo 1, dice lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Cuántas veces nosotros creemos, nos sentimos orgullosos, soberbios, autosuficientes, cuando se tiene un buen trabajo, se tiene dinero, se tiene una buena familia, no tiene ningún problema? Y usted dice, no necesito a Dios. No necesito a Dios. No necesito a la iglesia, no necesito a leer la palabra. Tengo dinero, tengo salud, tengo una buena familia. Arrogantemente. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Aunque hiciéramos, dice, nuestra morada ya en las estrellas, dice, de allí te voy a sacar. Cuando nuestra autoconfianza la tenemos en nosotros. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. En Él debe estar nuestra confianza. No en lo que podamos tener nosotros circunstancialmente. Porque la palabra dice que el que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Los bienes, las circunstancias transitorias no pueden darnos una seguridad. Ella no puede ser nuestra confianza y nuestra esperanza, sino que debe ser Dios el que nos traiga esa fortaleza y esa dependencia de Él, no de lo que podamos tener aquí en la tierra. Y es allí donde está nuestra equivocación. Por eso es que el orgullo, la soberbia, es algo aborrecible por Dios. No nos deja buscar a Dios, no nos deja que la luz de Dios penetre en nuestro ser. Por eso es que Dios nos ha traído esta palabra hoy día, este consejo, que a veces nos incomoda, nos trae preocupación. Y usted quizás se está preguntando, ¿seré soberbio? ¿Seré orgulloso? ¿Le doy la importancia a la palabra? ¿Estoy buscando la dirección de Dios o estoy pidiéndole ayuda, la confianza al amigo, al vecino, para satisfacer mis pensamientos, mis ideas, o le pido consejo al Señor? Escarnecedor es el nombre del orgulloso y soberbio, y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Proverbios 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio, del orgulloso. ¿Por qué la palabra del Señor dice escarnecedor es el nombre del orgulloso, del soberbio y presuntuoso? La palabra escarnecedor, mis queridos hermanos, tiene varias acepciones. Presunción es el burlador, el que se mofa, el que ofende, el que humilla, el que injuria, el que insulta, el que ridiculiza, el que ultraja y el que veja. Ese es el escarnecedor. Y presuntuoso tiene que ver con vanidad, el vanidoso, el orgulloso. El orgullo permite que la persona, por eso que dice que escarnecedor es el nombre del orgulloso y el soberbio. Es fuerte, mi hermano, cuando el Señor... Yo doy gracias a Dios que Él tiene ese amor, porque Él nos remece, pero con amor. Nos hace temblar cuando
Él quiere que corrijamos nuestro rumbo, nuestros pensamientos. Él no nos viene a criticar ni nos viene a ridiculizar acá. Él viene a hablarnos con amor, quizás con preocupación, que ya estamos en los tiempos finales. El Señor ya viene el Señor ya. Y si nosotros no estamos apercibidos de nuestra condición, de nuestra vida que llevamos, va a llegar el momento donde la trompeta suene y ni siquiera la vamos a escuchar. Porque nuestro orgullo y nuestra soberbia no va a permitir tener discernimiento de cuando Dios nos habla. Muchas veces llegamos aquí a la iglesia y no discernimos lo que Dios nos está hablando por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra altivez, porque a veces lo hacemos por rutina. Venimos aquí a la iglesia porque tenemos un problema. Está bien venir aquí a buscar, pero debemos nosotros entender de que Dios no solamente debemos buscarlo en los problemas, sino que debe ser parte de nuestro vivir. La palabra de Dios dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Pero también dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Jehová el Señor, allá en Proverbios 8:13. También dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa, dice aborrezco, dice Jehová el Señor. A veces salen palabras irreproducibles de nuestra boca. Y todo aquello que contamina al hombre sale de nosotros, porque allí está. Hay cristianos que tristemente a veces hablan cosas que no debieran salir de su boca. Hablan mal de otra persona, hacen juicios. Entonces, hermano, eso es orgullo, arrogancia. Por eso es que Dios quiere que podamos revertir todo eso. El orgullo desdeña la compasión y la ayuda a los débiles. Fíjese que Él desprecia. El orgulloso desprecia la compasión y la ayuda a los más débiles. El orgulloso ve como contraproducente ayudar a los demás. Es una cosa realmente que no puede estar en nosotros. Por eso es que Dios quiere mostrarnos el peligro que corremos en esta condición si reconocemos si somos orgullosos, soberbios o altivos. Pero si nosotros no queremos reconocer, el Señor tampoco nos va a obligar, sino que Él nos muestra, Él nos advierte. Fíjese que el orgulloso dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Allá en el Salmo 10:6. Es tanta la arrogancia del orgulloso que ni siquiera considera de que puede ser alcanzado por la mano de Dios. Imagínense, a tal grado llega el orgullo, la soberbia, de pensar que somos inmunes. ¿Quién somos nosotros para decir que Dios no nos va a alcanzar nunca la desgracia o el infortunio? Usted recuerda, bueno, en la Biblia hay muchos hombres, muchas personas que por su arrogancia, por su orgullo, tuvieron que enfrentar la mano de Dios. Quiero referirme solamente a este rey Nabucodonosor. ¿Se acuerda del rey Nabucodonosor? La locura de él. Cuando él el primero tuvo un sueño de una gran imagen que veía, pero después vio otro sueño que le mostró el Señor de un árbol que era muy grande. Haciendo el cuento corto, trajo a varios magos, astrólogos, no le pudieron interpretar el sueño, y vino Daniel, que era un hombre que era temeroso de Dios, y él le reveló el sueño al rey Nabucodonosor.
Quiero que, con esto quiero ir terminando, quiero que usted me acompañe allá al libro de Daniel, el capítulo 4. Acompáñeme al libro de Daniel. Daniel está después del libro de Ezequías. Vamos a leer allá Daniel capítulo 4, el versículo 24. Mire, para que veamos la arrogancia de este rey, el orgullo de este rey. Daniel capítulo 4, versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, le dice Daniel, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y aquí le da el consejo Daniel al rey. Le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Mire, es lo que el Señor hoy día nos dice, que aceptemos el consejo del Señor. Mire lo que le dice allí Daniel: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El Señor le dio 1 año al rey para que se arrepintiera, para que se pusiera al día, por decir, con su vida. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, sacó pecho allí en el palacio, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, ahí vemos un rey. Este soy yo. No necesito del Señor. ¿Cuántos cristianos dicen: no, ¿qué voy a ir a perder el tiempo a la iglesia? ¿Qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué voy a orar? No necesito del Señor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos, 7 años son, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las aves. Miren, hermanos, lo que puede hacer la arrogancia de alguien. El Señor le dio 12 meses, 1 año, para que el hombre reconociera su altivez, su orgullo, su soberbia. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha dado a nosotros? ¿Cuánto tiempo le ha dado a usted, a mí? Mire lo que dice al final, después que pasaron 7 años de este hombre, como las bestias comiendo allí pasto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué le parece a usted? Un hombre que se creía arrogantemente y ya habla allí: esta no es la Babilonia que yo construí con mi fuerza, con mi inteligencia. El Señor ya le había hablado de que él tenía que humillarse, ponerse a cuenta, bajarse de allá de lo glorioso que él se creía.
un hombre, un rey que después de tener pompa, tener todo, después andaba como un animal allí comiendo hierba. 7 años tuvo que experimentar la mano del Señor. Mis queridos hermanos, esto a mí me trajo preocupación, me incomodó a mí, Señor, de ver mi vida. Y quiero que usted también se sienta incómodo con lo que el Señor hoy día le comunica. Y por último, para terminar, quisiera que me acompañara al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. El libro de Malaquías nos habla respecto a este mismo tema. Malaquías, el capítulo 4. Y con esto quiero terminar. Dice el libro de Malaquías, capítulo 4, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. Dice que va a venir el día del Señor. Y como Dios, Él no miente, Dios viene. Y este es una advertencia. No es alguien que venga a meter miedo y dígalo, la verdad que yo no sabía esto. Porque el orgullo, la soberbia se percibe, hermano, en la persona. Uno se da cuenta cuando es orgulloso, cuando es soberbio. Y eso no trae alegría y no trae ninguna honra, sino vergüenza. Deshonra trae el orgullo. Por eso que él dice que él mira de lejos, dice, no atiende a la oración. No está la presencia en el orgulloso, ni menos la gracia. Por eso debe cambiar nuestra actitud frente a esta triste condición que el Señor nos advierte, el grave peligro que corremos con ella. Por eso que dice que el día ardiente vendrá, dice, y todo soberbio y todos los que hacen mal. Pero mire la esperanza y la respuesta que da si nosotros cambiamos de actitud, si nosotros le ponemos atención y le creemos al Señor. Porque estas no son palabras de alguien, sino que es el Señor el que nos está hablando. Dice, mire lo que dice después, dice, le voy a leer de nuevo, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, quiere decir aquellos que queremos escuchar la voz de Dios, discernir lo que Él nos quiere hablar, los que están dispuestos a cambiar, los que están dispuestos a poder poner un poco de confianza en el Señor, no como este rey que después de un año él volvió con la misma actitud de orgullo y soberbia. Dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas, dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Esa es lo que mi Dios me ofrece y lo que Dios le ofrece. Juan, si tú cambias, si tú estás dispuesto a escuchar mi voz, si tú quieres cambiar tu actitud de arrogancia, de orgulloso, dice que vendrá y saldrá el sol de justicia. Hermanos, cuando el Señor me daba esta palabra y me hacía una autoconsulta y me preguntaba cómo
¿Cómo estoy viviendo? ¿Con humildad o con soberbia? ¿Me interesa lo que Dios me dice? Allí oraba, yo decía, Señor, me interesa lo que tú me hablas. ¿Le pongo interés yo a lo que tú me dices en la palabra? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón, discernir lo que tú estás preocupado por mí? ¿O me da lo mismo? Y lo mismo le pregunto yo en este día, en esta mañana. ¿Usted le interesa lo que Dios le habla? ¿Le interesa lo que Dios le ha traído hoy día? ¿O va a seguir igual? Póngase en pie.